Amados hermanos, sean bienvenidos nuevamente a este espacio que el Señor nos ha provisto. En esta oportunidad tengo el privilegio, mi hermano, de compartir una porción de la palabra. Pero antes me gustaría hacer una oración para que el Señor en esta hora nos hable y haga llegar su mensaje a nuestro corazón. Le voy a pedir que me acompañe ahí donde usted se encuentra y vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija en esta hora. Padre, bendecimos tu nombre, Señor, en este momento, porque tú has sido bueno, Señor, has sido misericordioso con nosotros, Señor. Te pedimos en esta mañana que tú seas, Padre, el que nos guíe, el que nos hable, Señor, a todos nosotros, a nuestro corazón, Señor, por medio de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a iniciar este tema, al cual yo le he titulado ¿qué voz escucharemos? Y quiero iniciar con un verso que se encuentra en Juan 10:27, y este dice así, lo voy a leer, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es un verso pequeño, un verso corto, que encierra tanta verdad y tanta sabiduría en una sola oración, podríamos decir. Y es que solo con ver esta declaración podemos entender el significado de una relación con Dios, la relación con nuestro Señor. Al verlo desde la perspectiva de una relación pastor-oveja, podemos ver en tres sencillos pasos en que se basa esta relación. Si lo pudo ver usted en el verso que leímos, es en conocer, en escuchar y en seguir. De eso es de lo que queremos hablar en esta hora, y con esta pequeña reflexión quiero llevarle a que analicemos nuestros corazones primeramente, que escudriñemos para saber qué voz estamos escuchando. Me llamó la atención la parte donde dice: mis ovejas oyen mi voz, y eso fue lo que el Señor puso en mi corazón para estudiar y analizar en esta hora. ¿A qué le estamos prestando atención? Y obviamente, si le prestamos atención, lo estamos siguiendo, muy posiblemente. Voces, hay muchas, escuchamos muchas voces, incluso desde antes de nacer. Usted sabe que el bebé, dentro del vientre de la madre, ya puede escuchar la voz. Y él desde ese momento conoce la voz de su mamá, conoce la voz de quien le hable, de quien esté cerca de él. Es decir, nosotros como personas estamos oyendo voces todo el tiempo. Donde quiera que estamos escuchamos voces, oímos voces, pero la diferencia es que no a todas las voces les prestamos atención y no a todas las voces les seguimos. Y esto es lo que encierra este verso. El conocer, el seguir y el escuchar son bases muy importantes para nuestra vida. Pero ¿qué es lo importante? Saber qué voz es la que vamos a escuchar, saber qué voz es la que vamos a seguir. Y por eso quiero empezar con la primera, que es podríamos decirle la tradicional o la más común, la voz del mundo. Es decir, ¿dónde estamos? En el medio en el que nos encontramos. La palabra mundo también se puede traducir como orden, es decir, lo que ya está establecido. Entonces, cuando nosotros venimos al mundo, hay un orden, hay una tendencia, hay unas instrucciones que nos van hablando, nos van diciendo: esto se hace así, esto se hace así. Conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo de todo lo que necesitamos aprender. Es decir, esto ya tiene ciertos parámetros. Y en Colosenses 2:8 menciona algo donde menciona lo que son las instrucciones del mundo. Se lo quiero leer. Dice Colosenses 2:8: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, las que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Ahí vemos la palabra principios, se traduce también como rudimentos, se traduce también como instrucciones. Es decir, el mundo ya tiene un sistema creado, el cual trata de meternos en ese orden. Le decía que la palabra mundo también significa orden. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de venir al mundo, es decir, el mundo ya tiene algo establecido y trata de llevarnos en ese orden. ¿Y cómo lo podemos ver?
lo más común y lo más actual, los medios de comunicación. Nos están hablando por medio de televisión, nos están hablando por medio de redes sociales, nos están hablando por medio de material escrito, incluso en las paredes usted encuentra mensajes que le están diciendo algo, o en las calles, ¿verdad? Siempre hay algo que les está diciendo el mundo. Entonces estamos viendo que nos habla de vicios, nos habla de tantas cosas, y actualmente, ¿verdad? Si usted se ha dado cuenta, los medios de comunicación están todos enfocados en una cosa, que es lo que está sucediendo en el mundo. Entonces nos están hablando todo el día de enfermedad, todo el día de muerte, todo el día. Eso es la voz que estamos escuchando de parte del mundo. Y eso lo que ocasiona o puede ocasionar es un desbalance en nuestra vida. Es decir, si dejamos que todas esas voces influyan, todo eso que viene influye en nuestra vida, va a tener un efecto en nosotros. También tenemos las relaciones, incluso entre personas, todo el tiempo estamos escuchando voces, ¿verdad? Personas que nos están diciendo, personas que nos están incluso aconsejando, pero muchas veces están afectándonos en lugar de llevarnos a algo que nosotros esperamos, algo que nosotros queremos. Y estas relaciones también pues nos pueden desanimar de cosas que nosotros queremos hacer. Por decirle algo, alguien puede llegar y decirle: ¿qué haces ahí viendo las prédicas todavía? No miras que eso ya no es de ahora, ¿verdad? Mejor no perdas tu tiempo ahí perdiendo tiempo, gastando tus datos y cosas así. Y alguien puede decirlo, porque nosotros anhelamos alimentarnos de la palabra. Entonces puede venir voces que nos digan eso, ¿verdad? Y nosotros podemos llegar a escucharlas y decir: bueno, tal vez si tiene razón, ya estar oyendo miércoles, viernes, jueves, domingo, ya mucho, ¿verdad? Y eso puede llegar a afectarnos. Incluso estamos escuchando no solo por medio de los oídos, costumbres, tradiciones, todo el tiempo estamos viendo, y el mundo nos quiere llevar a eso. Nos dice: esto así se hace, esto es así, esto es allá, y nosotros estamos de alguna manera luchando en contra de eso. Entonces todo el tiempo estamos expuestos a la voz de nuestro entorno, y es más fácil seguirla que ignorarla muchas veces. ¿Por qué? Porque esto se llama, de alguna manera, también entra lo que se le llama la presión social, es lo que le llaman, ¿verdad? ¿Y qué es lo importante acá? Por ejemplo, escuché de una persona que decía que había experimentado algo respecto a lo que está sucediendo en el mundo. Había experimentado, esta persona es de México, pero obviamente como nosotros está dentro del mismo sistema de utilizar mascarilla y todo eso. Pero esta persona viajó a otro país, a un país muy lejano, y resulta que en ese país decidieron que no hay pandemia, que para ellos no existe esta enfermedad. Entonces el presidente dijo de que nadie tenía que usar mascarilla y todo. Entonces él llegó, obviamente con la enseñanza que ya tenía, con las voces que él ya había escuchado que había que usar mascarilla, llegó y llegó con su mascarilla. Cuando empezó a ver que la gente no tenía mascarilla y la gente le empezaba a hacer como señas de decirle que no usara la mascarilla, de alguna manera como a burlarse de él porque estaba usando mascarilla. ¿Y qué fue lo que sucedió? Al final, él paró quitándose la mascarilla, porque escuchó esas voces, escuchó lo que le estaban diciendo a su alrededor, a su entorno, y no mantuvo lo que él había creído que era bueno para él, porque él decidió mejor escuchar esas voces. Y así nos pasa muchas veces, pero hay algo importante. Esa es la voz del mundo, ¿verdad? Lo más fácil es adaptarnos, pero la Biblia, la palabra, la voz de Dios nos dice otra cosa. Y ahí vamos a ir viendo, ¿verdad? Lo que la voz del mundo dice y lo que la voz de Dios dice. Romanos 12:2 dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando el mundo nos dice ciertas cosas, el Señor nos dice: no se adapten a ese mundo, no se adapten a las costumbres, a lo que el mundo quiere imponer. Entonces es importante tener en cuenta lo que Dios nos dice, no lo que el mundo nos está diciendo, porque el mundo nos va a decir de todo y de diferentes cosas. Un claro ejemplo está en lo que estamos viviendo en esta actualidad. Usted ve una noticia donde le dicen sí, que la enfermedad es esto, y
y se trata con esto. Luego otro dice otra cosa. Pero ¿qué dice el Señor? El Señor nos dice, yo soy tu sanador, yo soy tu guardador, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a la voz de Dios. Ese es el punto de este mensaje. La segunda voz que podríamos escuchar, como le dije, en forma general, la voz del mundo. Ahora, esta muchas veces es la que más nos influye. A veces logramos superar la voz que escuchamos en nuestro entorno. Pero esta voz a veces es más fuerte en nosotros, porque es nuestra propia voz. Es decir, lo que nosotros mismos nos decimos, lo que nosotros mismos nos aconsejamos. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza, tendemos a hacerlo así. Dice Proverbios 21:2, al hombre le parece bien todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Es decir, cuando nosotros empezamos a analizar algo que queremos hacer o que queremos realizar, si nosotros vamos a nosotros mismos, vamos a encontrar siempre la justificación, ¿verdad? Para hacerlo, ya sea algo que sabemos que no es correcto o algo correcto, siempre vamos a tener una justificación. Entonces, si decidimos escuchar la voz de nuestro interior, entiéndase alma, mente o corazón, el cual dice la palabra que es engañoso también, seguramente vamos a encontrar una justificación, vamos a encontrar una razón para todo lo que hagamos o permitamos en nuestra vida. Hay una película animada para niños que se trata de todas las voces que están dentro de la persona. Y en este caso es una niña. Y esta niña, dentro de ella, la película permite ver lo que hay dentro de la mente de la niña. Y hay 5 personajes. Solo 5 personajes muestran ahí, claro que hay muchos más. Pero en este caso muestra alegría, muestra desagrado, muestra tristeza, muestra ira o furia y también muestra miedo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Todo eso va a estar dentro de nuestro interior siempre, porque es parte de nuestra alma, nuestros sentimientos, y estos van a querer llevarnos hacia ellos. Es decir, si hay una situación, la furia va a querer salir, va a querer actuar, nos va a querer aconsejar de cómo debemos de reaccionar. O si no, va a venir el miedo, ¿verdad? El Señor nos mandó, nos puso a hacer algo, pero viene el miedo que está dentro de nosotros y nos aconseja, no, eso no vas a poder. No vas a poder, no te va a salir, no vas a lograr hacerlo, no vas a tener por ejemplo, alguien dice, yo le voy a hablar del Señor a alguien, y le empieza a decir, no, te va a tratar mal, te va a contestar mal, empieza el miedo, ¿verdad? Pero si nosotros decidimos escucharle, no vamos a hacerlo. Pero ahí está la clave. Nosotros debemos de saber el poder escuchar primero, antes que todo, la voz de Dios. Porque ¿qué dice la voz de Dios ante esto? De que nosotros podríamos escuchar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, pero más bien dice la palabra de Dios, que esto lo ponemos como la voz de Dios. En Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahí encierra la forma en que nosotros deberíamos de actuar. Nuestra confianza debe de estar en el Señor, no en lo que nosotros podemos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos llevar por nuestra voz interior, por lo que nosotros hemos recibido o nosotros hemos creado nosotros mismos, en algún momento vamos a equivocarnos. Pero si nosotros confiamos en Jehová y ponemos todo en Él, toda nuestra confianza, no vamos a estar apoyándonos en nosotros mismos y vamos a tener la confianza de que lo que estamos haciendo va a ser guardado, cuidado, guiado por nuestro Dios. Entonces, vamos pasando a la tercera voz que también podemos ver en la palabra, que también habla, que también nos dice cosas. Y esta es la voz del enemigo. Esto lo podemos ver claramente en Génesis capítulo 3 del 1 al 6. Vamos a leerlo. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Le hice una pregunta, con que Dios ha dicho eso, ¿verdad? Ya empezó a manipular a la mujer.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces le responde la serpiente, dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí ya le dio otro argumento. Es decir, la voz del enemigo nos puede llegar, nos puede hablar, y si nosotros de alguna manera nos ponemos a conversar, esta voz va a tener otro argumento más. Es decir, si yo le digo no porque tal cosa, me va a volver a decir algo, me va a decir no, es que es esto, no, yo no hago esto porque la palabra dice tal cosa. Lo decimos en nuestro corazón, pero esto va a volver a venir. No, es que esto es por esta cosa, y va a querer cambiarle toda la, ahí sí que va a manipular todo para que nosotros creamos en eso, así como hizo con la mujer. Entonces dice el verso 6: vio pues la mujer que el árbol era bueno para comer, es decir, ya encontró una justificación, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es decir, le encontró ya el sentido de lo que la serpiente le había dicho. Y dice, ¿y qué hizo? Tomó el fruto y comió. Y dijo, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí podemos ver claramente cómo el enemigo llega, cómo el enemigo manipula, cómo el enemigo engaña para poder llevarnos a cosas que sabemos que son en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era claramente: de este árbol no coman. Y para nuestra vida la voluntad de Dios también está clara en su palabra. Podemos encontrar lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer también. Pero el enemigo llega y nos dice y empieza a decirnos. El problema es cuando nosotros nos ponemos, como le decía, a conversar, ¿verdad? A hacer un diálogo. Me recuerdo que en una reunión, un hermano estaba dando un testimonio, ¿verdad? Y le decía, hermano, fíjese, hermano, que no sé si fue en sueño o en despierto, pero llegó el diablo y se sentó a la par mía y me empezó a hablar y me empezó a decir de tal persona y que tal persona era su siervo y todo. Y yo le decía esto y él me decía el otro, y yo le decía esto y él me decía lo otro. Total que el hermano pastor lo paró de alguna manera y dijo, lo primero, hermano, le dijo, es que nosotros no somos llamados a platicar con el diablo. Y eso es muy cierto. Muchas veces le damos mucha opción, mucha oportunidad de darnos sus argumentos, y el enemigo puede aprovechar en cualquier momento para engañarnos y para llevarnos a esa justificación que dentro de nosotros mismos existe como humanos, como hombres, y decir, sí, esto creo que está bien que lo haga. Cuando no es así, cuando sabemos que su palabra dice que no. ¿Y cómo vemos la forma en que deberíamos de responder o reaccionar ante lo que el enemigo pone a nuestros oídos, la voz del enemigo? Pues la voz de Dios en este caso sería como lo que hizo Jesús. Jesús tuvo, por lo menos yo encontré 2 ocasiones donde él tuvo que responder y de alguna manera pues resistir al diablo, ¿verdad? Y usted sabe que en la tentación el diablo le habló en varias ocasiones, y en todas él le respondió con la voz de Dios. Es decir, el Señor Jesús escuchaba la voz de su Padre y la expresó. Le decía, dice las escrituras tal y tal cosa, dicen las escrituras tal y tal cosa, y el enemigo no tuvo más que huir. Es decir, lo resistió con la palabra, y esa es otra cosa. También recuerda la situación de Pedro, ¿verdad? Cuando el Señor fue aprendido, Pedro quiso defenderle. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Es decir, Pedro había escuchado una voz que le dijo, haz esto, y él reaccionó. Él decidió escucharla y seguirla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar acá en cuenta? La voz del enemigo va a llegar, nos va a hablar de alguna u otra manera, pero nosotros no somos llamados a conversar, somos llamados a resistir. ¿Y cuál es la forma en que resistimos? Como lo hizo nuestro Señor Jesús, por medio de la palabra, teniendo la palabra en nuestro corazón. Entonces, ya para ir aterrizando en esta hora, tengo unas conclusiones que quiero compartir con usted, basándonos en el tema
hemos hablado sobre 3 tipos de voces que podemos escuchar. Pero también vimos al principio que lo principal es no solo escucharla, sino qué vamos a hacer, si le vamos a prestar atención y si vamos a seguir esa voz. Es decir, al hablar de seguir, estamos hablando de obedecer y de alguna manera de reaccionar a esa voz. Quiero llevarlo a 1 Samuel 14:36. Es una conclusión que llenó mucho mi corazón y me mostró realmente cómo deberíamos de caminar nosotros. Dice el verso 36 de 1 Samuel 14. Después Saúl dijo: persigamos a los filisteos toda la noche y saqueemos sus bienes hasta el amanecer. Destruyamos hasta el último hombre. Sus hombres respondieron: haremos lo que mejor te parezca. Y luego le dice el sacerdote: primero consultemos a Dios. Me llamó poderosamente la atención y me tocó mi corazón realmente ver cómo hay 2 tipos de personas, ¿verdad? En este verso. Los que dicen, bueno, haz lo que quieras. Es decir, cuando nosotros tenemos un plan, una idea, vamos a encontrar gente que nos diga, sí, dale, hacerlo como bien te parezca. Pero también tiene que estar en nuestro corazón el primero consultemos a Dios. Es decir, dentro de nosotros mismos podrían estar las 2 opciones. Puede estar la parte que diga en mi mente, en mi corazón, yo puedo hacer como mejor me parezca porque para mí es buena idea. Pero también está el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos dice, primero consultemos a Dios. Eso es lo más importante, consultar a Dios. Es decir, todo lo que nosotros hagamos, incluyamos a Dios. Por eso Proverbios 3:6 dice, es otra conclusión, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, cuando yo tengo algo en mi corazón, una intención, tengo que tomar en cuenta a Dios. Otras versiones dicen, también dicen esto, reconócelo en todos tus caminos, dicen, tómenlo en cuenta. Es decir, que sea parte de lo que nosotros estamos haciendo, de nuestro vivir. Por eso al levantarnos, hablar con Él, al estar haciendo algo, al empezar un proyecto, ponerlo en sus manos, incluso antes de hacerlo, ¿verdad? Porque también dice la palabra que el hombre hace los planes, pero Dios es el que realmente da lo que va a suceder. Es decir, Él pone, algunos dicen, una versión dice, el hombre propone y Dios dispone. Es decir, siempre tenemos que estar conscientes de que Él sea el primero en lo que estamos haciendo. Esto es la forma de escuchar la voz de Dios, que ya sabemos, creo que estamos claros, que la voz de Dios es la que debemos de escuchar todo el tiempo en nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Consultándole a Él. Es decir, si yo quiero saberle la opinión de alguien, voy a preguntarle y voy a esperar que me responde. Eso es escuchar la voz de Dios. Eso es buscar el conocer cuál es la voluntad de Dios. También en Lucas 11:28 está otra porción que me llamó la atención mucho. Y dice, Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ahí me llamó la atención porque por lo siguiente, oír es bueno que podamos oír. Escuchar es un poco mejor todavía, porque estamos ya poniendo atención. Pero ponerlo en práctica es conocerle y seguirle. ¿Se recuerda lo que hablamos al principio? El verso que decía, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Es decir, cuando nosotros hablamos de me siguen, estamos hablando de obedecer, de cumplir con esa palabra. Entonces, esta otra conclusión, Juan 10:5, dice, mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esto es bien importante también. Cuando nosotros conocemos la voz de nuestro Señor, de nuestro pastor, no vamos a seguir otras voces. Muchas veces, pues vemos, ¿verdad? Así como le pasó a Eva, ¿verdad? Me engañó, ¿verdad? Bien que me la hizo, ¿verdad? Me cambió toda la historia y me convenció. Pero ¿qué pasó ahí? Porque dejó de escuchar la voz de Dios. La palabra dice de que ellos escuchaban, ellos hablaban con Dios. Dios bajaba y hablaba con ellos. Es decir, ellos conocían la voz de Dios, pero decidió escuchar otra voz. Pero dice acá en esta parábola que el Señor Jesús dio en Juan, las ovejas conocen la voz del pastor y las ovejas huyen de los que no son el pastor.
Es decir, al escuchar otra voz diferente, las ovejas huyen, no se ponen a escuchar, no ponen atención. ¿Será que es el pastor? No, simplemente saben que no es el pastor. Y creo que la voz es una de las cosas más características del ser humano. Nuestra voz es bastante característica, pero lo más importante es que solamente la persona que conoce a la otra sabe definir qué voz es la que está escuchando. Cuando alguien, por ejemplo, alguien escucha la voz de alguien pero no la está viendo, pero es alguien que conoce a alguien cercano, sabe, es mi papá, es mi hermana, es mi hija. Entonces, ¿por qué? Porque hay una relación cercana. Y creo que ese es el punto. Como ovejas del pastor, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, debe de haber una relación cercana. El conocer lo que Él nos dice, lo que Él quiere, lo que Él espera, que solamente lo encontramos en su palabra, para poder huir, para poder no prestar atención a eso. Ya terminando, yo veía me ponía a pensar en esto de que las ovejas conocen mi voz, dice esa parábola. Y yo dije, voy a investigar un poquito y encontré un video muy cortito donde pusieron a prueba esto. El video tenía el título, ¿en verdad conocen las ovejas la voz de su pastor? Y lo vi. Y resulta que había personas viendo ovejas, había un rebaño disperso, ¿verdad? Y las personas empezaron a probar. Se acercó un señor y empezó a hacer unos ruidos para llamarlas. Las ovejas seguían pastando tranquilas, ni en cuenta, como dicen, ¿verdad? Luego pasó otra persona e intentó otros sonidos más fuertes y todo. Las ovejas ni se movían. Una tercera persona lo intentó y el mismo resultado. Entonces ya le dieron el lugar al pastor. Y el pastor empezó a hablarles y prácticamente al instante las ovejas empezaron a reunirse frente a él. Eso fue impresionante, la verdad. Y en nuestra vida, ese ejemplo que el Señor dejó en nuestra vida debería de ser de la misma forma. No importa quién nos hable para hacer o para llevarnos a ciertos caminos, si no es la voz de Dios, no escucharla, no reaccionar a ella. Mateo 7, 22 y 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Recuerda que hablamos de que la palabra dice, el que es más bienaventurado, es más dichoso el que oye la palabra y la practica. En este caso, dice que aquí a los que le está hablando, lo que practicaron fue la iniquidad, es decir, lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces, esto es algo importante y algo delicado para nuestra vida. Podemos pretender conocerlo a Él como pastor, podemos decir, sí, Él es mi pastor, pero no estamos practicando lo que Él nos dice, no estamos escuchando su voz, no le estamos siguiendo a Él, es decir, no le conocemos prácticamente y Él no nos conoce. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy cuidadosos de saber que nuestro pastor sí nos conoce. ¿Y cómo nos va a conocer? Si le seguimos, si le escuchamos y si practicamos lo que Él nos ha enseñado. Amén. Vamos a ir terminando, mis hermanos. Solo quiero leer este último verso, el cual también es una invitación para el que pues aún no conoce, aún no ha experimentado el poder seguir al Señor Jesucristo como su pastor. Dice Apocalipsis 3:20, mira, ya estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Este verso lo que está hablando es de eso. El Señor está llamando a una relación. Está llamando a una cercanía con Él. Está tocando a la puerta. Nadie que toque a la puerta va a tocar la puerta para no entrar. Excepto algunos niños que les gusta jugar de tocar el timbre y correr, ¿verdad? Pero el Señor, si toca la puerta, Él quiere entrar. Quiere entrar y tener una relación cercana. Al hablar de cenar, al hablar de compartir una comida, usted sabe que uno no comparte una comida con cualquier persona. Uno comparte una comida con personas cercanas, con personas que le agradan, con personas con las que uno quiere convivir. Entonces, en este caso, el Señor está de la misma manera en esta hora, hablando a nuestro corazón, hablando a su corazón. Está tocando la puerta.
Tal vez ha estado oyendo las voces del mundo toda su vida. Está oyendo lo que le dice, que cómo tiene que vestir, cómo tiene que vivir, qué tiene que tomar, qué tiene que, no sé, ¿verdad? Hablándole a los vicios, ¿verdad? Todo el tiempo el mundo ofreciéndole. Ha oído todas las voces del mundo este tiempo, incluso la voz del enemigo diciéndole muchas cosas. Pero en esta hora el Señor toca la puerta y Él quiere que escuchemos su voz. Esta es la invitación, pero en nosotros está la decisión. ¿Vamos a seguirle o vamos a seguir otras voces? ¿Qué voz vamos a escuchar? ¿Qué voz vamos a atender y qué voz vamos a seguir? Esa es la pregunta esta mañana y la invitación es a seguir la voz de Dios. Quiero terminar con una pequeña oración en esta mañana. Vamos a decirle al Señor que anhelamos seguir su voz, anhelamos seguir sus instrucciones, anhelamos seguir sus mandamientos, anhelamos seguir sus enseñanzas. Padre, te damos gracias por toda tu misericordia, Señor, por todo tu amor derramado sobre nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por el anhelo, Padre, que tú tienes de tener una relación personal con nosotros, por tocar a nuestra puerta, por llamar a nuestra puerta, Señor. Permítenos que podamos escuchar esa voz y abrir la puerta de nuestro corazón. En este momento, si usted nunca ha hecho esta oración, yo le pido que usted en su corazón haga esta oración, usted que está escuchando en este momento. Y si el Señor está tocando a su puerta, usted escucha que está tocando a su puerta, a su corazón en este momento, dígale: Señor, yo abro la puerta en este momento, entra a mi corazón, abro todo mi corazón para que tú vivas, para que tú seas mi Salvador, tú seas, Señor, mi libertador. Ya no quiero escuchar otras voces, ya no quiero escuchar otras voces que me dicen que no sirvo, que me dicen que no soy lo suficientemente bueno para acercarme a ti, porque tú te has acercado a mí en esta hora. Has tocado mi puerta, has tocado mi corazón y quiero atender a esa voz, quiero seguir a esa voz, quiero ser oveja tuya. Quiero ser alimentado por ti. Quiero ser guiado por ti. En el nombre de Jesús, digámoslo con todo nuestro corazón. Yo te recibo en mi corazón. Yo anhelo, Señor, que tú seas el centro de mi vida. Que tú seas el que me guíe. Que tú seas la voz que me hable y me dirija. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mi hermano.